Este dato de la renta por cuarto es útil en los avaluados de rentabilidad porque puede servir de base para comparar la renta de otros inmuebles. Cualquier otro ingreso que produzca el inmueble, por ejemplo renta de la azotea para anuncios, deberá también incluirse en la lista del ingreso neto anual. Este ingreso neto anual nos muestra la eficiencia de la administración. Todos estos datos, que no únicamente sean de rentas por unidades habitacionales o por unidades de comercio, también son de utilidad porque finalmente es un ingreso que está generando el inmueble. Vacíos y pérdidas. Los edificios de producción tienen vacíos en varias unidades de tiempo. Este porcentaje de vacíos debe tomarse en cuenta en el avalúo, pudiendo hacerse de la siguiente forma. 1. Calcúlese la capacidad de renta total en un año, es decir, renta bruta, que debería producir el inmueble sin vacíos. 2. Dedúzcase las rentas que realmente ha producido el inmueble. 3. La diferencia indica los vacíos y pérdidas al año. Deduciendo los vacíos y las pérdidas de la renta bruta anual, se obtiene la renta anual efectiva estimada. Gasto. Los gastos pueden clasificarse como gastos fijos de operación, reparaciones, reservas para reparaciones, varios y administración. Estos dependen del rubro en el que se clasifiquen cada uno, pero se deben de considerar porque finalmente este enfoque ve el inmueble como un negocio. Entonces estos son los egresos que está generando el negocio. Las reparaciones y los gastos de operación son distintos porque los gastos de operación pueden ir incluidos, por ejemplo, gastos de mantenimiento, si va incluida dentro de la renta algunos servicios, y las reparaciones pues son precisamente eso, si hay que dar mantenimiento, pintura y reparaciones extemporáneas. Se considera diferente de las reservas para reparaciones porque estas van enfocadas al equipo. Por ejemplo, si tuviera un equipo de aire acondicionado que requiera mantenimiento o reparaciones, por ejemplo algún otro sistema de iluminación, de irrigación para las áreas verdes, ese tipo de cosas que no son precisamente el inmueble pero que forman parte del mismo, como el equipo. Y dentro de los varios podemos encontrar cualquier caso fortuito, y los gastos de administración por quien se encargue de esta parte, porque finalmente generan un costo para el propietario. Desarrollo y selección de la tasa de capitalización. La tasa de capitalización aplicable a la renta neta para estimar el valor de capitalización es la tasa que se ha seleccionado como representativa de un justo retorno de la inversión a un tiempo determinado, considerándose en ella el riesgo involucrado. Es la tasa generalmente requerida para atraer a un determinado tipo de inversión. Para llegar a la tasa de capitalización deberá tomarse en cuenta la corriente de competencia en el campo de las inversiones. Dicha competencia podrá consistir en acciones y bonos de inversión, acciones de participación de negocios, oferta y demanda de bienes inmuebles que estén en competencia y disponibilidad, y costo de financiamientos hipotecarios. Cuando se esté familiarizado con la diversidad de factores que influencian la tasa de reingreso y la razonable seguridad de la tasa corriente usada en inmuebles similares en la localidad, podría inclinarse a escoger la tasa de capitalización de una manera automática. Sin embargo, su determinación deberá ser más profunda, pues lo correcto sería aplicar una de las técnicas desarrolladas para obtener la tasa con una precisión razonable. Desarrollo y selección de la tasa de capitalización. Las técnicas más comunes son dos: el método comparativo de mercado y el método compuesto. En el método comparativo, que es la tasa de mercado, este método consiste en obtener previamente el valor de la venta de varios inmuebles semejantes al que se evalúa, así como la renta producida por dichos inmuebles, con el fin de determinar la relación existente entre la renta y el precio de venta, indicado en cada caso dicha operación. Para más ejemplos podemos consultar en esta parte el ebook en la parte correspondiente a las tasas, ya que tenemos bastantes casos enumerados en esa parte y los invito a que lo consulten. Es parte del material que se encuentra incluido dentro del curso. El segundo método es el método de la tasa compuesta. En este método, la tasa que se seleccione no depende únicamente de la cantidad de la renta, sino también de la cantidad de la inversión, asignándole una tasa a cada una de ellas y sumándolas para llegar a la tasa de capitalización. De igual manera, si consultamos el ebook vamos a encontrar muchos más ejemplos de esta situación, de esta tasa compuesta. Proceso para el cálculo del enfoque de ingresos. Paso número 1. Aquí vamos a enumerar los pasos que tenemos que seguir para llegar a la conclusión del valor por el enfoque de ingresos. El paso 1 es: se debe realizar una investigación de mercado de por lo menos 4 muestras de mercado o casos de transacciones de renta de inmuebles comparables al bien en estudio, en la misma zona inmediata o mediata, procurando que dichos comparables tengan características iguales al inmueble por valuar.
Paso número 2. Se identificará cuáles son los factores a utilizar en su tabla de acuerdo a las características de los inmuebles comparables y del inmueble por justipreciar y los asienta en una tabla de máximo 6. Paso número 3. Se definen cada uno de los factores utilizados en la homologación. Para el presente ejercicio se consideran los siguientes. En este caso vamos a hablar del factor de zona. Es el factor que afecta el valor de un predio según su ubicación dentro de un área de valor específica. Para la aplicación de este factor se entenderá por calle tipo o predio dominante a la calle cuyas características de tránsito vehicular, anchura y calidad de carpetas, aceras, camellones y mobiliario urbano, en su caso, se presenten con mayor frecuencia en el área valor donde se ubique en el inmueble. Paso número 3. Ahora me regreso un momento. Este es nada más es un ejemplo de todos los factores que se tienen que analizar. Hay varios factores que se tienen que analizar y llevar al proceso de homologación. Paso número 3. Se definen cada uno de los factores utilizando en la homologación. Para el presente ejercicio se consideran los siguientes. Generalmente pueden ser más o pueden ser diferentes dependiendo del bien a evaluar. Generalmente son la zona, la ubicación, el uso de suelo, la edad, la negociación y la superficie. Paso 4. Se procede a justificar explicando el uso de cada uno de los factores que se aplican en la homologación. Aquí en la tabla tenemos un ejemplo de, por ejemplo, las edades y los factores que se le estarían aplicando. Paso número 5. Una vez que se han calculado los factores para cada comparable con respecto al inmueble por evaluar, se obtiene el factor resultante, multiplicando todos los factores entre sí como se hace en la tabla. Paso número 6. El factor resultante para cada comparable se multiplica por su monto unitario, con lo que se obtiene su valor unitario homologado, en donde se supone que ya está llevado a término, es decir, está igualado en condiciones al bien valuado y ya nos puede dar un valor aproximado. Paso número 7. Se suman aritméticamente todos los montos unitarios ya homologados y se obtiene el promedio. Paso número 8. Este monto de renta unitario promedio homologado se multiplica por el área vendible del inmueble sujeto y así se estima la renta mensual del mercado. Paso número 9. Una vez que se tiene determinado por medio del análisis de mercado el monto de renta mensual, se multiplica esta cantidad por 12 meses para obtener la renta bruta anual. Paso 10. El valor del inmueble se obtiene mediante la fórmula de capitalización, valor del inmueble igual a renta bruta anual entre la tasa de capitalización bruta. La tasa de capitalización bruta es igual a la tasa de capitalización que se obtiene del mercado inmobiliario.